Para alcanzar... Vamos a cambiar de ponente porque a Alberto le tenemos aquí en la sala. Alberto es ambientólogo, ha nacido de pueblo, ¿no? Y ha venido a la ciudad, suena así, pero es de pueblo y ha venido a la ciudad. Ha estudiado Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá. Tengo textual de algo que dice él: aplico la sostenibilidad más allá del discurso, identifico oportunidades de mejora y consigo resultados para el desarrollo sostenible. Hoy nos va a presentar su libro, El contenedor amarillo, donde hace un análisis de lo que está pasando con el reciclado de los plásticos en la Comunidad de Madrid o en España en general, ¿no? Bueno, pues tiene la palabra Alberto. Vale, como antes nos decís si lo veis bien, si veis bien el PDF. Se ve fenomenal, se ve muy bien. Guay, pues vamos a ponerlo para que se vea mejor. Venga, a ver si así... Muévete si quieres. Vale, sí, no sé si me veo. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradeceros porque que esta oportunidad de estar aquí compartiendo inquietudes con vosotros esta tarde, pues es todo un lujo. Agradecer a Fernando que se pusiera en contacto conmigo y la oportunidad de venir aquí a la Casa de Encuentro y con la Mesa del Árbol de Carabanchel. Me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Fernando, ¿no? Hablando del concepto de gestión ambiental y el desarrollo sostenible, y enlaza un poco con el enfoque que le quiero dar a esta presentación, ¿no? ¿Por qué hablamos de residuos en una presentación sobre cuestiones ambientales, ¿no? ¿O por qué unas organizaciones que tienen sensibilidad con el desarrollo sostenible pues tienen que tener en cuenta la gestión de residuos? Entonces, bueno, la excusa era un libro que he escrito, que habéis presentado. Yo el libro lo dejo aquí en la Casa de la Cultura para quien lo quiera consultar, y mañana tenemos una sesión de firmas aquí en la librería Carabanchel, y del libro pues simplemente la excusa para hablar de lo que os voy a plantear. En cuanto veáis qué es lo que planteo, pues entenderéis por qué da esto para escribir un libro o alguno más incluso, ¿no? De momento, pues para entender el problema. Como se ha dicho en la presentación, yo estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá, y cuando empecé mi carrera se hablaba mucho de residuos por imágenes como esta, ¿no? Por los plásticos que afectaban físicamente a seres vivos, ¿no? Y digamos que en los años 90, a finales de los 90, que era cuando estaba yo empezando la facultad, se planteaba este problema, ¿no? Era la imagen de la concienciación ambiental. Y de esta imagen, pues pasamos pocos años después a esta otra, ¿no? Donde veíamos que algunas aves morían de inanición en la ingesta de plástico que confundían con su alimento. Y el problema no es solo que mueran de inanición las aves, sino que los adultos hemos visto alimentando a crías con estos plásticos, ¿no? Con lo cual, al final es un problema pues, que es dramático, ¿no? Que en el medio natural seres vivos confundan su alimento con estos residuos de plástico que les llevan a la muerte físicamente por inanición y no solo físicamente. Poco a poco hemos ido viendo otras imágenes como esta, no sé si alguna vez os habrá pasado, que en nuestros propios alimentos llegan con trozos de plástico. Hasta aquí no hay mucho problema, porque yo estos trozos de plástico, si cuando estoy preparando el pescado me los encuentro en la comida, soy capaz de separarlos y dejarlos fuera de esa cena que estoy preparando, ¿no? El problema viene con los microplásticos. El plástico es un material que es maravilloso porque nos permite un montón de utilidades, pero su abuso está generando una gran cantidad de residuos que, desgraciadamente, en una parte importante acaban en la naturaleza contaminando el medio natural. Y este plástico, pues, lo usamos porque el medio natural no sabe qué hacer con él. O sea, hacemos envases de plástico porque las bacterias no lo degradan y otros microorganismos pues no entran dentro de lo que tenemos ahí envasado, ¿no? Ponemos alimentos dentro del plástico para que no vayan los insectos con los que competimos por el alimento a comérselo, ¿no? O porque las bacterias no se van a desarrollar ahí y nos previene de una intoxicación alimentaria. No es una forma de envasarlo. Pero el problema que tiene este envase es que la naturaleza no lo degrada, salvo alguna excepción muy puntual, y se va rompiendo en trozos cada vez más pequeños, tan pequeños como para entrar, como veis ahí, en el organismo de un microplancton, ¿no? Si el microplancton ingiere estos fragmentos, eso va a pasar por toda la cadena alimentaria. Y el problema, que es un estudio muy reciente, donde se ha comprobado que no es solo ese trozo de plástico y el daño físico que puede hacer dentro del organismo,
hay trozos de plástico en el aire que respiramos, hay trozos de plástico en el agua, en un montón de sitios. Es también las sustancias químicas que acompañan a ese plástico, ¿no? Los plásticos tienen plastificantes dentro, pues para que sea blandito, para que brille, para que sea flexible. Y estas sustancias químicas plastificantes se liberan y, de hecho, se bioacumulan a lo largo de las cadenas tróficas. Este es un estudio que se ha publicado hace unas semanas, donde se ve la diferencia que hay entre lo que hay a la derecha son las distintas sustancias plastificantes que se pueden ver en los plásticos y cómo están en una muestra de plástico, en la dieta, en esos trozos que se encuentran en pescados, ¿no? Como veis ahí, calamares o medusas, y cómo se acumulan esos plastificantes en el organismo, en este caso de una tortuga, que se alimenta de otros seres vivos que han ingerido trozos de plástico. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay sustancias químicas liberadas por el plástico que se acumulan en los seres vivos. Entonces, ese es el drama que realmente tenemos con el plástico, ¿no? Ya no es solo que dañe físicamente a los seres vivos, sino que libera poco a poco unos contaminantes que se van acumulando en esos seres vivos. Estos contaminantes, pues, son sospechosos de un montón de cuestiones, de ser disruptores endocrinos, o sea, de tener efecto hormonal sobre nuestro organismo, de causar enfermedades como tiroides, diabetes y otro tipo de disrupciones endocrinas. Con lo cual, al final es un problema serio, ¿no? El plástico no está solo en los envases, por supuesto, y ahora, pues, con esto de la situación sanitaria que vivimos, pues tenemos otro montón de plásticos de usar y tirar. Cuando parecía que nos habíamos concienciado y habíamos decidido que empezamos a usar menos plástico de usar y tirar, pues tenemos usos donde no nos lo podemos quitar de en medio, ¿no? Entonces, escribir un libro sobre residuos que habla o se centra en la gestión de envases de plástico es un poco sobre hablar de este tema, ¿no? De todos estos temas, ¿no? Estudios recientes pues, nos demuestran que efectivamente los microplásticos, los fragmentos de plástico que, insisto, respiramos, consumimos en la dieta y están hasta en el agua que bebemos, entran en nuestro organismo y causan daños. Daños físicos por la presencia de ese fragmento de plástico y daños químicos por la liberación de esas sustancias químicas, ¿no? Y podríamos hablar del reciclaje y decir, bueno, pues, ¿qué solución se les ocurre para el plástico? Una solución maravillosa, reciclarlo, ¿no? Pues si cogiésemos una balanza, esto es un estudio internacional de una universidad americana que publicó en una revista científica, o sea, es un estudio contrastado por pares, no es un alegato ecologista ni el argumento de una persona exaltada como pueda ser yo en algunos momentos, ¿no? Esto es un estudio científico que dice que de todo el plástico que alguna vez se ha puesto en el mercado, que alguna vez se ha utilizado por la humanidad, es decir, de los años 50 del siglo pasado, que es cuando empezamos a utilizarlo, la parte que se ha reciclado no llega ni al 10% del total. Afortunadamente hay una parte importante que sigue estando en uso, que son tuberías de plástico en las casas, los cables, ¿no? Los aislantes de los cables, hay un montón de usos que son estructurales, pero hay otros usos que no lo son. Entonces, la mayor parte de los usos de usar y tirar pues acaban siendo descartados en el medio, o bien en vertederos, o bien directamente abandonados en el medio natural. ¿Y por qué es importante hablar del plástico en envases? Porque la propia industria del plástico, este es el último informe publicado por Plastic Europe, que es la patronal del plástico en Europa, dice que el 40% de todos los plásticos que se usan cada año en Europa se utilizan para envases de usar y tirar, porque el envase de plástico reutilizable es anecdótico en Europa, ¿no? Entonces, cuando se nos dice hay que estudiar las fuentes de contaminación por plásticos, por supuesto que hay que seguir estudiándolas, pero está claro, la industria nos lo está diciendo, ¿no? La mayor parte del uso, el 40% del uso es envase, sí que hay otros usos, pero dentro de esos otros usos, el 20% que me da para construcción, pues entiendo que en la construcción dura decenas de años un plástico que meta ahí. O en la automoción, pues sí, los coches cada vez duran menos, pero nadie se compra un coche pensando que le va a durar menos de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, por mucho plástico que se genere en esos sectores, donde más se genera como residuo es en el envase de usar y tirar, que dura, pues eso, los 15 minutos que tardamos en llevarlo del supermercado a casa, ¿no? Entonces, es la solución el reciclaje de envases y me puse a escarbar en los datos del contenedor amarillo hace ya pues casi 15 años que empecé a analizarlos y me di cuenta que había algo que no cuadraba. Entre las estadísticas oficiales de las comunidades autónomas, las estadísticas oficiales de las plantas de tratamiento y lo que nos decía la industria del plástico, pues había ahí un desfase bastante importante, ¿no? Tanto como para que a día de hoy pues, hayamos visto esta imagen, ¿no? De una organización como Greenpeace acusando de mentir al principal gestor de plástico, ¿no? De hecho, yo cuando voy a tirar esta foto, está hecha en mi barrio, muy cerca de donde vivo, y se podría hacer en casi cualquier contenedor del barrio. Lo que pasa es que todos no tenían pegatina. Se ve que Greenpeace no tenía dinero para poner pegatina en todos los contenedores amarillos, ¿no? Pero esta foto sí se puede hacer en muchos de ellos, ¿no? El contenedor amarillo sistemáticamente rebosa de envases.
a pesar de eso, la industria nos sigue dependiendo que de cada botella se puede sacar una botella nueva, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer pues, es mejorar la recogida. Pero si me voy a otro estudio internacional, resulta que estos son datos de 2015, igual se han quedado algo desfasados, de todo el plástico envase que alguna vez se puso en el mercado, ¿no? Cuando nos hablan de la economía circular de los envases de plástico, de todos los envases que se ponen en el mercado en 2015, solo un 2% se reciclaban otra vez en nuevos envases. O sea que el reciclaje, evidentemente, es una cosa a la que tenemos que tender, pero a día de hoy el reciclaje no soluciona o no es la solución para el 90 y tantos % de los residuos que tenemos. De hecho, la inmensa mayoría se pierde o acaba eliminado en vertederos e incineradoras y solo llega al círculo del reciclaje como un 14%. Insisto, esto a nivel global. El 4% se pierde en los propios procesos de la industria, cerca de un 8% se pierde en usos de menor valor. Yo puedo coger plástico y hacer bancos para el parque y puedo coger plástico y hacer forros polares, pero el forro polar ya no lo voy a volver a reciclar en una botella. Igual sigo necesitando mucho plástico virgen para hacer envases de plástico, ¿no? Que era la principal fuente de generación. Este dato lo paso un poco más rápido porque tiene mucha información, pero pues también en la propia industria del plástico, en la misma fuente, Plastic Europe, corroborando este dato de la Fundación Ellen MacArthur que decía antes, ¿no? Para Europa cambia un poquito, pero un poco más. Entonces, la gran pregunta que me planteo en este esquema es ¿qué es el contenedor amarillo, ¿no? Por ahí un poco el título del libro. Y el contenedor amarillo nos lo han vendido como una máquina ahí de reciclaje, ¿no? Dicen, exime nuestros pecados, ¿no? Te tengo la falta, la culpa de generar un residuo que es muy contaminante y me dicen, bueno, tus pecados quedan liberados respecto al plástico cuando tiras aquí el envase. Y el problema es que muchas veces cuando voy a tirar el envase ni siquiera hay volumen suficiente para recoger todos los envases que se generan, ¿no? Pero es que después del contenedor amarillo vienen muchos procesos, ¿no? El reciclaje no ocurre ahí, no ocurre en el contenedor amarillo. Lo que sí responde el contenedor amarillo es a la responsabilidad empleada del productor. La Unión Europea, desde los años 90, esa época maravillosa que os ponía antes de la tortuga, dijo y estableció que la mejor forma para hacerse cargo de los residuos es que quien ponía en el mercado un producto que con su uso se convertía en un residuo, asumiese el coste de recogerlo y darle un tratamiento distinto de llevarlo a vertedero, ¿no? En los años 90, si pensamos, el reciclaje no se había implantado mucho y la Sí, os perdemos. los residuos se van a Ahora. para no llenar los vertederos de plástico, que allí no se lo del plástico, ¿no? Los que han decidido utilizar en su modelo de negocio el plástico, pues que dentro de ese modelo de negocio asuman el coste que generan al conjunto de la sociedad. Entonces, eso es el contenedor amarillo, ¿no? Una cosa que se usa para dar respuesta a una obligación legal de los envasadores. Otra cuestión importante sobre el plástico es que no es solo un impacto ecológico y ambiental, también es un impacto social. No sé si todas las personas que estamos aquí o algunas, pues recordaremos que en nuestros barrios había bodegas donde podías ir a comprar pues incluso vino a granel, ¿no? O un refresco local de alguna marca que ya no existe, ¿vale? Aquí me están señalando que tienen ejemplo de envases reutilizados en alguna cosa que los vende por aquí, ¿no? En alguna tienda que vende a granel, productos como que son productos de limpieza y jabón, ¿vale? Entonces, el modelo de negocio del envase de usar y tirar ha llevado o concentra el modelo de ventas en grandes superficies, ¿vale? Si yo tengo tiendas que venden a granel, pues no necesito envases de usar y tirar. Me puedo gestionar la compra de otra manera, ¿no? O con menos, al menos con menos envases de usar y tirar. Sin embargo, pues a pesar de que nos hablan de esa economía circular sistemáticamente, desde las industrias que nos animan a reciclar sus envases, tienden una cadena de producción y consumo lineal. Cada vez alejan más los centros de producción de los centros de consumo, con lo cual cada vez tienen una cadena más lineal de producción y consumo. Pongo el ejemplo de la planta de Fuenlabrada, porque es un ejemplo que aquí en Madrid y en esta zona pues, nos pilla bastante a mano, de una embotelladora que cogía un refresco, lo embotellaba, lo vendía en la capital y lo devolvía al envase y lo volvía a embotellar en Fuenlabrada. Eso se fue perdiendo hasta el extremo que la corporación dijo, cierro la planta. ¿Por qué cierro la planta? Porque me sale más barato embotellar más lejos. Embotello más lejos, el residuo se queda en Madrid y va al vertedero de Valdemín Gómez, me sale muchísimo más barato que llevarme los refrescos de vuelta, los envases vacíos, a otro sitio, ¿no? Entonces, se han ido separando. De hecho, si vais a un bar y os ponen una lata, es común que las latas de los bares vengan de Dinamarca. Entonces, si en vez de hablar de este refresco hablásemos de Red Bull, todo el Red Bull viene de Austria. Entonces,
quiero decir que es imposible o es impensable de exigirle a una corporación de estas que use un envase reutilizable. ¿Pero por qué? Porque han establecido su modelo de negocio en una cadena lineal de envaso, donde me salga barato porque tengo una planta muy grande, porque la mano de obra es barata, porque los medios de producción son económicos, y traslado eso a todo el mundo. Y luego el residuo que queda, que se quede en destino. O en el mejor de los casos lo mando a China, ¿no? Entonces, la economía circular pues tiene mucho que avanzar, sobre todo en el mundo del envase. Ya he reflexionado, y en el libro le dedico un capítulo a los datos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, sobre la capacidad de recogida. Si la responsabilidad de recoger esos envases es de estas marcas que distribuyen producto envasado, pues lo mínimo que cabría esperar es que una cantidad importante de los envases que se recogen en la basura cupiesen en el contenedor amarillo. Esto también es en mi barrio, es otro contenedor distinto al que hemos visto antes, y veis una imagen parecida, ¿no? El contenedor desbordado, si yo ahora quiero llevar más envases ahí, no los puedo dejar dentro del contenedor amarillo. Hay algunos que dentro de su conciencia dicen, los dejo al lado del contenedor o encima del contenedor, y otros pues que lo tendrán que tirar al de orgánico o al de restos, porque ya en el amarillo no caben. Y si estoy camino del trabajo, lo que no cabe la posibilidad es que me vuelva con mi bolsa de basura a mi casa otra vez y pierda el tiempo que he invertido en hacer el esfuerzo de recogerlo. En la ciudad de Madrid es triste, pero ni siquiera un 30% de los residuos caben ahí, de los residuos de envases. Entonces, necesitaríamos como mínimo triplicar el esfuerzo y la capacidad de recogida. Y esto es algo a lo que le dedico tiempo largo y tendido en el libro, porque para mí es uno de los problemas del reciclaje. Está muy bien el reciclaje. Todos los envases se podrían reciclar, pero lo primero que hay que hacer es recogerlos y recogerlos de una manera que los pueda utilizar luego como materia prima. Recoger y reciclar no es lo mismo, ¿vale? Os decía que el reciclaje no ocurre en el contenedor amarillo, y aquí tenéis un camión descargando en Valdemín Gómez un montón de residuos que podrían haber sido reciclados. Pero eso está en tierra, eso va a quedar ahí enterrado para los restos. Y otra cosa que ocurre, y que se analiza en el libro largo y tendido, es que ¿qué pasa después de recoger los residuos en el contenedor amarillo? Hay que hacer un esfuerzo muy importante de separarlos por tipos de materiales, los plásticos a un lado, los metales a otro, y eso tiene que llegar a un sitio donde se convierta en materia prima. Por el camino, en España, a día de hoy, se están quemando del orden de una instalación a la semana, instalaciones como la de esta foto. Instalaciones donde van los residuos una vez rescatados y recuperados del contenedor amarillo. Son cerca de 100 incendios al año, y muchos de ellos están ocurriendo en instalaciones que están vinculadas a la empresa, la sociedad anónima que gestiona el contenedor amarillo. O sea, son empresas a las que se les han asignado material de contenedor amarillo y han salido ardiendo. De hecho, lo que tenéis en la foto son las pacas de envases, ¿no? Se identifica bien, ¿no? Preparaditas para ir a otro sitio a reciclar, que nunca salieron de esta instalación y están ardiendo ahí, ¿vale? Entonces, eso es un problema serio. Y aparte de ese problema, pues el capítulo de las falsas soluciones, que quería dedicarle también un poquito, y también se hablan en el libro. En el libro hablo en positivo, qué podemos hacer para mejorar la situación, pero aquí, ya que estamos, pues quería crear un poquito de polémica y si da tiempo, debate. ¿Es una solución pescar los plásticos y hacer ropa molona? Pues el problema, os recuerdo, era que teníamos microplásticos que liberaban sustancias químicas. Si yo cojo y hago ropa, que la meto en la lavadora, y las cremalleras rozan y se van soltando fibras pequeñas de plástico, estoy acelerando el problema. Lo que antes era una botella de plástico o un trozo de una botella de plástico, al convertirlo en un forro polar y meterlo en mi lavadora, lo estoy convirtiendo directamente en microfibras, ¿no? Y tenemos otra solución ahí. O sea, quiero decir, afortunadamente sabemos hacer ropa de fibras vegetales. Quiero decir, que no es una cosa que no sepamos hacer, ¿no? Se puede solucionar relativamente fácil. No, es que el algodón contamina mucho porque gasta mucha agua. No sé cuánta agua se gasta en sacar petróleo del carbonífero. O sea, que petróleo que quedó 300 millones de años ahí atrás, secuestrado de la atmósfera, que yo lo estoy sacando, lo estoy procesando y luego lo estoy haciendo ropa, ¿no? Eso es más ecológico que coger una oveja, esquilarla e hilarlo. Eso es más ecológico que cultivar algodón, sacar el algodón e hilarlo. Vamos a ver dónde estamos poniendo los límites del análisis, porque si tenemos que retrotraernos 300 millones de años a extraer la materia prima, hay algo que no me termina de cuadrar, ¿no? Eso como comentario y como sugerencia. Y luego otra falsa solución maravillosa que el mundo de las latas nos está regalando todos los días es: no compres botellas de agua, compra latas, ¿vale? El aluminio es mucho más fácil de recuperar del contenedor amarillo, pero si el problema es que tengo bisfenoles que son perjudiciales para mi salud en el plástico, en las latas los tengo también, ¿vale? En otros países europeos, por cierto, está prohibido tener bisfenoles en este plástico. Si veis, eso es una lata a la que con sosa cáustica le hemos quitado el metal. La sosa cáustica no ataca al plástico, entonces
se queda ahí la capa de plástico. En cualquier envase de metal que tenéis, hay una capa de plástico que es el envase realmente, es lo que contiene el producto. Para que no reaccione químicamente con el aluminio o el acero, lo que tenemos es ese plástico. Y ese plástico en España contiene bisfenoles, salvo alguna excepción que no conozco. Los refrescos, las bebidas, las conservas, nos dan una dosis de sustancias, insisto, con efecto hormonal que no nos sientan muy bien. En otros países está prohibido, de hecho, el que estas latas tengan bisfenoles, pero en España, que yo sepa, no. Y nada más, no sé si he ido muy deprisa, si he dejado alguna idea interesante sobre la mesa. Insisto, os dejo aquí el libro en la biblioteca que tenéis, en agradecimiento a esta charla y para lo que queráis. Muchísimas gracias.